Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Gómez, yo soy anestesióloga y vengo a contarles un poco sobre el programa de la clínica de anemia de la clínica, ¿listo? ¿Ustedes son estudiantes internos, residentes? ¿Todos? De una. Para yo saber. Listo. Si tienen preguntas me dicen en el momento, ¿listo? No tienen que esperar al final. Entonces, bueno, ¿quiénes somos y qué hacemos? La respuesta sería que somos todos, ¿listo? Vamos a esa conclusión al final. PBM viene de unas siglas en inglés que significan Patient Blood Management y la traducción al español cercana es la gestión de la sangre del paciente, ¿listo? Son todas las estrategias que podemos utilizar para preservar la sangre del paciente, ¿listo? Es tratar de ver la sangre como un recurso de alto valor, estudiarlo, pensarlo, diagnosticar enfermedades si las hay, todo con el fin de mejorar la seguridad de paciente, ¿listo? Entonces es un enfoque centrado en el paciente que aborda la carencia de hierro, la anemia, las coagulopatías y la pérdida de sangre como factores de riesgo de resultados médicos adversos, ¿listo? Es básicamente la evolución de la medicina transfusional, ¿listo? Es como un poco la... Acá hay alguien diciendo, esperen qué. Bueno. Porque si quieres lo que podemos hacer es pongo los audífonos y conectamos los audífonos al celular. El audio está bien, pues me escuchan. Listo, vamos a continuar entonces. Entonces, básicamente es la evolución de la medicina transfusional, ¿listo? Digamos que históricamente hubo un momento en la historia de la medicina transfusional que la respuesta a la anemia era transfundir y ya, ¿sí? Y lo que se busca con estos programas es un poco cambiar el chip y tratar de llegar a un punto en el cual prevenimos la transfusión de los pacientes, ¿listo? Porque hemos logrado encontrar los factores de riesgo que los llevan a requerir transfusiones y tratarlos oportunamente, ¿listo? Hola, ¿cómo estás, doctor? Deme un segundo. Pausa. Bueno. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mejorar los resultados y la seguridad del paciente, preservando y optimizando la sangre del paciente, al disminuir las transfusiones sanguíneas como un objetivo secundario, ¿listo? ¿Por qué? Porque las transfusiones sanguíneas son peligrosas, hay efectos secundarios que son más frecuentes que los riesgos de montar en avión, es un factor de riesgo independiente para desenlaces clínicos negativos, tiempo de estancia hospitalaria, infecciones, eventos cerebrovasculares, morbimortalidad en general, ¿listo? ¿Qué nos dice la evidencia? ¿Qué nos dice la OMS? Que tratar esto es una necesidad urgente, ¿listo? Más o menos 3 billones de personas tienen anemia o un déficit nutricional que los ponen en riesgo de desarrollar anemia en el mundo. La mayoría de esos va a ser por ferropenia. Y aparte de eso hay 600 millones de personas que tienen alguna condición aguda o crónica que los ponen en riesgo de tener pérdida de sangre, ya sea trauma, cirugía, alteraciones de la coagulación, alteraciones de la menstruación. Entonces, si sabemos esto, ¿por qué ignoramos la anemia como problema? Sabiendo que es un problema clínico significativo, diagnosticable y tratable. Entonces, digamos que la invitación es un poco a que cambiemos el chip de cómo abordamos a los pacientes y cómo reconocemos la anemia en los pacientes y empecemos a tratarlo, a darle relevancia. El programa más grande de PBM, esto es para pacientes quirúrgicos, ¿listo? No médicos, pacientes quirúrgicos, para cirugía electiva.
Lo tienen los australianos, ellos montan en 4 hospitales grandes de Australia Occidental del 2008 al 2014, evaluaron como los resultados de la implementación del programa y qué encontraron ellos. Disminución del 28% de la mortalidad, disminución del 21% en la tasa de infecciones, de evento cerebrovascular, infarto agudo de miocardio 31% y del tiempo de estancia hospitalaria 15%. Disminuyeron la incidencia de anemia preoperatoria del 21% al 14%. La hemoglobina que utilizaban como umbral de transfusión pasó de ser del 7.9 al 7.3%, es decir, empezaron a tener umbrales restrictivos de transfusión, y el número de pacientes que requieren una transfusión, solo una transfusión, pasó del 33 al 64%. Es decir, no solamente transfundieron menos, sino que a los pacientes que necesitaron de transfusión necesitaron de menos unidades. 41% de reducción en la transfusión de glóbulos rojos, 47% en la reducción de transfusiones de plasma y 27% de plaquetas. Eso en costos fue una cifra enorme, 18.5 millones en lo que cuesta, digamos, la bolsa, el producto. Y más o menos entre 80 y 100 millones el costo de lo que hubiera costado, o sea, lo que le hubiera costado al hospital hacer esa transfusión efectiva, por todo lo que implica, ¿sí? El personal, las pruebas cruzadas y todo lo demás. Entonces, pues digamos que esto es importante. Los programas de PBM se basan en 3 pilares. Esos 3 pilares nacen a partir de los factores de riesgo que se identificaron para que los pacientes fueran o llegaran a necesitar de transfusiones. Entonces se dieron cuenta, el paciente que tiene anemia preoperatoria es más probable que yo lo transfunda al que no. Entonces el primer pilar, optimizar la masa eritrocitaria. Los pacientes que tienen un sangrado intraoperatorio alto van a necesitar más probablemente transfusiones. Entonces, enfocarnos en minimizar el sangrado. Y cuando utilizamos umbrales de transfusión liberales, pues transfundimos más. Entonces, tratar de optimizar la tolerancia a la anemia de los pacientes, siendo el pilar número 3. ¿Listo? PBM incluye más o menos 100 estrategias. Para mí la más importante es el cambio en la cultura organizacional, ¿sí? O sea, que logremos cambiar el chip y que logremos que todas las personas que participamos en la atención de un paciente estemos pensando de este modo, ¿sí? Desde la persona del laboratorio, la enfermera, el médico del piso, el cirujano, el anestesiólogo, el nutricionista. Esto es un abordaje que es multidisciplinario y sobre todo implica que podamos sensibilizarnos ante esto como algo que podemos gestionar nosotros, y que todos digamos que hacemos parte digamos de esa responsabilidad con el paciente, incluido también el paciente mismo. ¿Listo? La educación del paciente también es una parte muy importante de los programas de PBM exitosos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos cuáles son las alternativas que tenemos a las transfusiones de sangre? Utilizar criterios de transfusión restrictivos, estimular la eritropoyesis previo a la cirugía, las estrategias de transfusión de sangre autóloga que tenemos aquí en la clínica, tenemos la posibilidad de modulación normovolémica al día del procedimiento y la recuperación perioperatoria, que es el salvador de células, y la reducción del sangrado con estrategias para minimizar el sangrado intraoperatorio, los antifibrinolíticos, la desmopresina, tenemos fibrinógeno, y todo esto con el objetivo de que el paciente sangre lo menos posible y requiera pues que se le eviten las transfusiones. Entonces, desde el preoperatorio, ¿qué estamos haciendo? Lo primero es el diagnóstico y el manejo de la anemia. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos identificado el paciente que tiene anemia, que va para cirugía, tenemos que estudiar esa anemia, decidir, o sea, cómo saber de dónde viene esa anemia del paciente. Entonces, la gran mayoría de pacientes van a tener una anemia de origen ferropénico. Entonces, lo que estamos haciendo es solicitar desaturación de transferrina a los pacientes. En algún momento pedíamos era ferritina, pero lo que hemos aprendido es que la ferritina, como también es un marcador inflamatorio, le salía falsamente positiva a gran parte de nuestros pacientes por el contexto de ellos, que son oncológicos, que son de trauma. Entonces ya hoy en día nos saltamos el paso de la ferritina y pedimos solamente saturación de transferrina. Si por algún motivo nos sale que la anemia no es ferropénica, ahí pasamos a estudiar otros déficits nutricionales, vitamina B12, o si ya tenemos que pedir como apoyo de hematología, también lo hacemos. ¿Listo? Sobre el pilar 2, que es minimizar el sangrado. Entonces, la planeación quirúrgica adecuada,
considerar si un paciente, por ejemplo, va a necesitar de una embolización previa a su procedimiento. El solo hecho de pasar de planear una cirugía abierta a laparoscópica también ya es una estrategia de reducción del sangrado, si vamos a usar torniquete o no, cuando corresponde. Y optimizar la tolerancia a la anemia, pues todo lo que tiene que ver con la reserva cardiovascular del paciente. ¿Listo? Para la estimulación de la eritropoyesis, estamos utilizando 3 medicamentos, la eritropoyetina, el hierro y el ácido fólico. Cuando se identifica déficit de vitamina B12, también sumamos la vitamina B12. El esquema de tratamiento que estamos manejando de la eritropoyetina es de 3 semanas, una vez a la semana por 3 semanas. Entonces, lo ideal para nosotros dentro del programa es capturar al paciente lo antes posible para tener un tiempo, digamos, adecuado de optimización previa a su cirugía. Entonces, ahí es como donde necesitamos de la ayuda de todos. ¿Listo? Porque si cogemos al paciente un día antes del procedimiento, pues realmente el tiempo que tenemos de optimizarlo es nada. El esquema de tratamiento dura 3 semanas, 21 días, ese sería el momento ideal para nosotros saber que ese paciente va a ser llevado a cirugía y poderle dar su tratamiento adecuado. Y ya cuando el paciente tenga otras razones que lo ponen en riesgo de tener sangrado, pues también desde la clínica lo abordamos, ya sea dando recomendaciones sobre algunos de sus medicamentos, apoyándonos en hematología cuando son alteraciones congénitas de la coagulación que de pronto vamos a necesitar del apoyo de ellos para saber cómo abordar el manejo preoperatorio de esos pacientes. ¿Listo? Bueno, esto ya se los conté. En el intraoperatorio, lo ideal es que el paciente vaya con la anemia corregida. Para eso necesitamos un tiempo adecuado de optimización. Y todo lo que podemos utilizar para minimizar el sangrado. La otra que estamos utilizando en las cirugías es el salvador de células. Estamos incentivando su uso. Por favor, cuando planeen cirugías que tengan un sangrado quirúrgico de más de 500, háganlo saber. Ese sería como el momento ideal, pues como para el paciente ideal para utilizarlo. Y lo otro que estamos utilizando en la clínica son las estrategias de transfusión autóloga, la hemodilución normovolémica. ¿Qué hacemos en el intraoperatorio? Prevención y manejo de la hipotermia. Nuestras salas de cirugía a veces parecen neveras. Es muy importante que seamos como muy conscientes de esto. Es un poco más del lado de la anestesia, pero pues también ustedes, por ejemplo, cuando utilicen líquidos de irrigación, esos líquidos pueden ser tibios versus fríos. Eso nos ayuda como a cuidar la temperatura del paciente. La monitorización a la cabecera de la coagulación del paciente. Tenemos el ROTEM, que es un examen que nos permite evaluar la coagulación desde diferentes componentes, digamos, de lo que es la coagulación, y entonces así podemos identificar si el problema es de plaquetas, de plaquetas, de fibrinógeno, de fibrinolisis, y de esa forma abordar el problema de una forma dirigida y no ese bombardeo que solíamos utilizar de paciente de trauma, 6 de plasma, 6 de plaquetas, 6 de críos, sino que de esta forma lo podemos hacer de una manera más centrada en las necesidades reales del paciente para el momento. Eso lo podemos ver desde cualquier computador de la clínica, pero ahí al lado del ROTEM de cirugía está la pantalla donde sale la curva. Y lo otro que estamos utilizando en la clínica es la hemodilución normovolémica. Eso se hace el día de la cirugía. Es una estrategia de ahorro sanguíneo en pacientes que vienen con anemia corregida, que van para cirugías de alto riesgo de sangrado, ¿sí? O sea, si el paciente tiene anemia, yo no puedo hacer esto, porque yo no puedo sacarle una unidad de glóbulos rojos antes del procedimiento a un paciente que viene con hemoglobina de 9, porque lo pongo en riesgo. Pero si es un paciente que viene con hemoglobina de 14, que va para una cirugía de alto riesgo de sangrado, yo le puedo sacar su unidad, guardarla ya sea en la nevera o dejarla ahí en la sala, y al finalizar la cirugía, reinfundírsela. ¿Listo? Y tiene la ventaja de que es sangre total. El salvador de células, entonces cuando el sangrado esperado es mayor de 500, cuando el paciente tenga un riesgo de sangrado adicional por alguna coagulopatía, cuando la cirugía sea urgente o el paciente esté anémico, y en pacientes que no autorizan transfusiones. La gran mayoría de pacientes testigos de Jehová aceptan esta estrategia de manejo. Y los medicamentos adicionales que tenemos, antifibrinolíticos, el calcio, el complejo de protrombina, desmopresina, fibrinógeno. Y ya digamos que lo del postoperatorio
siempre centrado en evitar la anemia del paciente. Recuerden, por favor, solamente pedir paraclínicos cuando vayan a llevarnos como a cambios de conducta en el paciente, no pedirlos como por saber. Y lo otro ya es como el manejo de cuidado intensivo. La ruta de atención, realmente lo que es importante para nosotros es que el paciente nos llegue a la clínica. El sistema está la posibilidad de generar la interconsulta al grupo de la clínica de anemias. Muchas veces la interconsulta no se permite generar. En ese caso, pásenla a anestesia y especifican que es para la clínica de anemia, que ellos se encargan de redirigirnos, ¿no? Listo, porque no hemos podido solucionar ese problema con sistemas. No sabemos exactamente qué está pasando. ¿Cuándo? Apenas se sepa, ¿sí? Entonces, este programa está pensado para los pacientes quirúrgicos llevados a cirugía mayor, ¿listo? O potencialmente mayor. Por ejemplo, ese paciente que ustedes a veces tienen, que están estudiando porque tienen una sospecha de un SEA gástrico, que primero van a llevar una laparoscopia diagnóstica para luego ver si lo van a programar para la gastrectomía. La laparoscopia diagnóstica no es una cirugía mayor, pero la gastrectomía a la que potencialmente puede ir, sí. Entonces, todo ese tiempo mientras ustedes lo estudian o le hacen la recuperación nutricional a ese paciente es el tiempo que nosotros también podemos utilizar para optimizarlo desde el punto de vista de la anemia. Entonces, en el momento en que sospechen, ahí es perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pacientes? Pacientes programados para cirugía mayor o potencialmente mayor, pacientes programados para cirugía de alto riesgo de sangrado, y todos los pacientes testigos de Jehová, independiente de si la cirugía es mayor o no, también los estamos manejando desde el programa. ¿Qué vamos a considerar anemia? Hombres con hemoglobina menor de 13, mujeres con hemoglobina menor de 12, y los pacientes que tengan factores de riesgo para sangrado adicional, ya sea que tengan trombocitopenia o algún trastorno de la coagulación. Entonces, a esos pacientes les vamos a solicitar la saturación de transferrina y le vamos a pasar la interconsulta a la clínica de anemias, ya sea directa o a través de la valoración preanestesia, pues a través de la interconsulta anestesia. Interconsulta, anestesia, clínica de anemia y listo. Ese es el programa. No sé si tienen dudas, preguntas.